Ok, pues el copywriting en sí es escribir textos enfocados a venta como a grandes rasgos, ¿no? O sea, a lo mejor hace más tiempo sí que estaba más orientado a la redacción publicitaria pura y dura de los típicos anuncios que salían en televisión o los eslogan que habían en carteles, pero con todo esto del auge de internet, de los emprendimientos y de los negocios digitales, al final es una herramienta para diferenciarte. Igual que tienes por un lado la identidad visual de tu marca y cómo te ven, etcétera, pues también tienes todo lo relacionado con escribir. Y entonces al final el copy es como una herramienta que acompaña al cliente durante todo el proceso de compra, que va desde conseguir diferenciarte de la competencia hasta conseguir ir rompiendo las objeciones que existan para que al final te acabe comprando, ¿no? En lo que sería el viaje del cliente. Entonces esto es como muy a grandes rasgos, luego entramos en 800 cosillas, pero más o menos podríamos decir que es así. Eso es, al final todo lo que escribes de alguna manera cuando tienes una marca personal o un negocio, una marca corporativa o lo que sea, estás comunicando, estás generando impactos, ¿no? Entonces, ya no digo ya si es copy o no es copy, pero sí por lo menos tiene que estar pensado para intentar conseguir algo con ello, ¿no? O por lo menos para no cagarla por el camino, que es lo que suele pasar muchas veces cuando escribimos o hablamos sin pensar. Y luego el copy también está muy relacionado con en la época en la que vivimos hoy, con todo el tema de vídeos, también con lo que hay detrás de los vídeos, ¿no? Que muchas veces hay o un guión o un planteamiento de cómo lo vamos a hacer. Normalmente ahí también se mete un copy para intentar pues tener una estructura, un orden y tocar los puntos que nos interesen en cada momento. Sí, o sea, yo que supongo que aquí cada uno también depende un poco de las habilidades que tenga, ¿no? Porque habrá gente que se sienta más cómoda haciendo copies más no sencillo, sino copy más de toda la vida de algún anuncio de Facebook, pero más el tema escrito, y habrá gente que se sienta más cómoda a lo mejor haciendo el guión. Luego habrá gente que se sienta capaz a lo mejor de plantear no solo lo que es el guión del vídeo, sino toda la parafernalia que hay alrededor del vídeo, de pues dar consejos sobre enfoque, sobre cómo se tiene que mover la persona, y habrá a lo mejor alguien que se sienta cómodo solo con el script puro y duro, ¿no? Depende mucho de dónde se mueva cada persona, pero en muchos de los anuncios que se ven en YouTube, que se ven en Facebook, etcétera, normalmente están guionizados por un copy y luego están grabados por las personas, que esos anuncios suelen ser bastante sencillos, que es una persona, pues como estamos tú y yo, ¿no? Grabándonos así, y poquito más, pero sí que suele ser cierto que el texto detrás lo ha escrito normalmente alguien que más o menos tiene un poquito de conocimiento sobre esto. O los procesos, que yo los veo como súper diferentes, ¿no? Que lees a otros copies que hacen una cosa y lo hacen como de una manera, el proceso completamente diferente, aunque luego siguen a cosas parecidas, ¿no? Entonces, aquí cada uno es de su padre y de su madre, ¿por qué eso? Porque no hay una estandarización, también porque no tiene mucho sentido, porque al final esto va cambiando cada día, cada semana, cada mes, entonces cualquier formación de las de toda la vida de tal, pues al final quedaría obsoleta muy rápido. Lo que sí se suele ver es mucho, pues X personas que se han formado con X copy, por ejemplo, siguen una tendencia, X otra, pero eso suele ser como todo al principio, que te vas fijando un poco en lo que hace alguien que te gusta y luego ya te vas como yendo a tu parte. Y esto es algo que me noto también a mí, si yo leo mucho a quien sea, de pronto veo como me voy quedando como vicios de cosas que le he leído a él, ¿no? Pero igual que cuando voy a Galicia, antes iba mucho y volvía como en un poquito de acento, ¿no? Pues al final son cosas que te vas pillando y que solo por el hecho de estar expuesto aprendes. Yo creo que la mayor parte de los copies que hay han aprendido o de otros copies que aprendieron de otros copies a lo mejor de otro país antes, o que simplemente vieron mucho, probaron mucho, la cagaron un montón y fueron viendo qué funcionaba y qué no, y a partir de ahí hicieron los cambios. Mira, lo primero, que se asegurase de que el copy es de verdad lo que le gusta, porque muchas veces yo tengo la sensación de que hay gente que llega porque le gusta mucho escribir, pero luego he visto yo gente que le gusta mucho escribir y que esto precisamente no le gusta, porque no es una escritura de me gusta escribir mis relatillos, mis historias y voy a hacer lo mismo. Es una escritura que es totalmente diferente. De hecho, yo siempre lo cuento como anécdota. Yo antes escribía mucho de historias y tal, y desde que me metí al 100% en el copy hace algunos años, me cuesta muchísimo volver a ese tipo de escritura, porque son formas de enfocarlo completamente diferente, ¿no? Entonces eso es una de las primeras cosas que hay que tener claras. Entonces lo que yo diría es, primero, para saber qué te gusta, aunque es muy caótico, busca contenido gratuito, porque hay un montón. Búscate más o menos una persona que te guste cómo lo explica, ya sea en un blog, en un canal de YouTube, en un podcast, y oye, escuchar un poco, analiza, mira a ver si es lo que te apetece. Después lo que yo haría sería, antes de invertir en una formación que suele tener un precio alto, invertiría en algunos libros de personas que tengan ya un nombre en el copywriting para... Oye, porque al final un libro es como un mini curso metido en un sitio, que probablemente haya muchas cosas que sí que estén un poco anticuadas, pero te da como una visión concreta sobre un tema particular, ¿no? Y una de las cosas chulas que, por ejemplo, hay en muchos libros de copy antiguos, es que antes estaban muy orientadas a vender de manera postal, y ahora muchas de las cosas que hay ahí te las puedes llevar al email marketing perfectamente, ¿no?
Entonces yo iría por ahí, que al final un libro, pues oye, te cuesta 10, 20 euros y si no te gusta es lo que has perdido, ¿no? No tiene nada más. Y después si todavía me gusta, ya me buscaría una formación buena, pero por lo que decías tú, porque al final en internet está probablemente todo, pero está todo muy caótico. Es decir, es como mucha vuelta a todo, es muy difícil tener un orden y al final esto es lo que me pasaba a mí al principio. Yo cuando empecé y me ofrecieron el primer trabajo como copia en una agencia muy pequeñita, yo no tenía ni idea. Entonces iba como buscando que mi jefe me pedía para el día siguiente hacer anuncios de Facebook. Pues llegaba a mi casa, cómo escribir anuncios de Facebook, tal. Y me los leía todo lo que podía, ¿no? Entonces iba como buscando de esa manera. Y al final lo que te hace una formación es organización, sobre todo. Te organiza todo en un orden que no es tan caótico y que tú sigues más o menos una línea que te permite aprender. Entonces, pues yo seguiría como este orden. Primero todo el contenido que hay en abierto, que hay para aburrir por todas partes. Luego me metería a algún libro y luego ya alguna formación. Y aquí ya no me meto con el precio. Si de verdad te gusta, pues lo que puedas afrontar, lo que puedas invertir. Y no tiene por qué ser mejor una más cara que otra tal. Simplemente yo me fijaría en quién la da y investigaría un poco sobre la persona y vería si pues conectas con él o no en la forma que tiene de hacerlo y luego ya iría por ello. De hecho yo al principio me ponía muy nervioso porque yo antes de copy estuve unos años trabajando como autónomo, como corrector de textos para sacarme mis pelillas mientras estaba en la universidad y tal y claro, yo era como muy obcecado, ¿no? Con todo el tema de escribir todo bien, todo perfecto y claro, cuando te metes en el copy te das cuenta no en el copy, cuando vuelves al mundo real, ¿no? Por decirlo así, que ni todo el mundo escribe perfectamente, ni hay que ser tan cabezota con la forma de hacerlo, ¿no? Esto no quiere decir que vayas a poner faltas de ortografía o lo que sea, pero que hay muchas normas que a lo mejor si lo vas a publicar en un libro, pues tiene sentido, pero que para escribir un email o lo que sea, a lo mejor no tiene tanto, ¿no? Entonces, esto a mí me costó al principio mucho como el cambio de chip de oye, que no hay que ser, no te tienes que fijar tanto en cómo está escrito, sino en qué estás contando, que es sobre todo, ¿no? Y el copy al final es qué cuentas y cuándo lo cuentas, es como esos dos elementos y lo tienes que tener ahí, y es lo que decías tú, que no es tanto, o sea, tú no escribes para ser Shakespeare o Cervantes, ¿no? Escribes para un texto para que conecte con la otra persona y le lleve a moverse. Pero yo creo que esto es un proceso que pasamos todos cuando empezamos, que al principio es como muy... Además que tú la mayor parte de las referencias que tienes de copy son de típicas publicidades que hay por ahí, ¿no? Que son súper creativas y súper tal. Y cuando entras a este mundo más del emprendimiento, tanta creatividad muchas veces no es tan buena, porque tú le haces un anuncio creativo a Apple o a Coca-Cola y todo el mundo sabe lo que hace. Me da igual que Coca-Cola me hable de la felicidad porque yo sé lo que vende Coca-Cola, ¿no? Al final, o sea, sé lo que es. Pero si yo cojo se me lo invento, a un fontanero y le hago un copy hablando a lo mejor de un tema muy abstracto, pues a lo mejor no es tan claro que la persona que esté buscando un fontanero te conecte por ahí, ¿no? Entonces esto es un proceso que yo creo que vamos pasando todos hasta que ya te das cuenta de más o menos cómo funciona. Y además yo creo que en esto Isra Bravo, que es un crack, que a mí es uno de mis referentes y me gusta un montón, él tiene un estilo como muy, no sé si llamarlo borde o sobrado, pero él lo lleva muy bien porque es su tono de voz y funciona muy bien. Entonces yo tengo la sensación de que como él ha tenido como un impacto y tiene como una forma de escribir, mucha gente que ha aprendido con él intenta llevar como este mismo rollo, ¿no? Y si no lo haces bien es lo que pasa. O sea, si lo haces bien y pega contigo, va súper bien, pero si no pega contigo tal, te acabas pareciendo un imbécil, ¿no? Cuando lo estás haciendo. Entonces yo veo mucha gente que peca de esto. Yo cuando planteo cualquier tipo, por ejemplo, de algún anuncio, de algún guión, intento como tener las dos caras, ¿no? Intento tener un enfoque más creativo y un enfoque más directo, sobre todo para testear un poco y ver qué tal funciona. Y a mí, por ejemplo, en el ámbito creativo lo que más me suele funcionar es crearme una historia de algo relacionado para poder unirla, ¿no? Es decir, no inventarme nada desde cero, sino buscar algún tipo de referencia que la gente pueda utilizar y decir, oye, mira, pues yo qué sé, pues hace poco hicimos para un cliente un anuncio que hablaba que todavía no sé si ha salido, por cierto, entonces no sé cómo ha funcionado, o si ha funcionado, pero que era un poco de buscar como ellos se ofrecían como para colaborar con otros negocios para llevarlos más lejos, ¿no? Era un poco muy así. Entonces hicimos como un anuncio que contaba la historia de Bob Iger y Steve Jobs cuando se habían peleado y quisieron volver a unir Disney y Pixar para juntos llevarlos más lejos, ¿no? Pues entonces lo que suelo hacer es buscarme esa referencia que cuente una historia parecida y utilizarla o eso, porque yo lo que he aprendido es que muchas veces cuando empiezas a contar algo que te inventas tú desde cero, la gente no tiene referencia, no acaba tal, y es mucho más complicado que la gente conecte. Eso es, hay una newsletter donde yo estoy metido, que no sé si la voy a decir bien, o sea, que la leo, quiero decir, que se llama
Ay, no sé si se llama el Club de los Lanzamientos o algo así, que hacen estas cosas muy chulas, que además yo las leo mucho para tener ideas, que es que todos los viernes creo que es, te envían un email que empieza con una historia de alguien random y luego te lo conectan muy bien con lo que ellos te quieren enseñar, ¿no? Entonces me parece una manera muy, muy chula. Y con esto es lo de siempre, esto es algo que me funciona a mí, seguramente a lo mejor hay otro copy que tiene una facilidad increíble para contar una historia con la que todo el mundo se siente identificado, ¿no? Al final es ver cada uno dónde se va sintiendo más cómodo y cómo le va sacando partido. Cuando yo empecé a buscar trabajo por cuenta ajena, yo me daba cuenta de que la mayor parte de la gente me pedía cosas de marketing, ¿no? Pero a mí me daba igual y yo echaba los currículums de la misma manera. Luego me saqué un máster de mierda en marketing, de estos que valen nada y que son horribles, solo para tener algo de marketing y que la gente no me cortara al principio. Pero yo lo que me daba cuenta es que la gente te contrataba por cosas que ya habías hecho. Yo en esa época tenía un proyecto de literatura tenía, no sé si eran 15.000 seguidores en YouTube o lo que sea, entonces yo le decía, mira, cosas que hago aquí y un podcast y tal, te lo puedo hacer con tu negocio. Y yo me iba vendiendo con eso. La carrera en realidad, eso es, daba un poco igual. Yo ponía delante todos los proyectos que había hecho de alguna manera, aunque hubieran sido más personales y otra cosa, para decirle, mira, yo creo que el mensaje es, soy una persona que hace cosas, ¿no? Y que los puedo hacer también contigo. Y al final yo entré en todas las empresas donde trabajé, nunca fue ni por el grado que había estudiado, ni por nada de más, era por cosas que había hecho antes, ¿no? El primer trabajo en agencia lo conseguí porque tenía el blog de literatura y justo coincidí en un pequeño evento, estaba la gente de comunicación de esa empresa, nos caímos bien y a los 2 o 3 meses me ofrecieron un puesto después de hacer varias cosas con ellos, simplemente de alguna colaboración. El segundo fue por lo mismo y la última empresa donde trabajé por cuenta ajena fue exactamente igual, por cosas que había hecho fuera de la carrera. De hecho, en ninguno de estos trabajos yo había acabado la carrera todavía cuando empecé, estaba todavía a mitad en todas ellas. Entonces, y ni siquiera tiene que ser a lo mejor para un cliente, sino plantéate tú como clientes ficticios, aunque sea, y hazlo todo, ¿no? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo presentarías? Yo creo que al final eso vende mucho más que la formación. Evidentemente, a lo mejor si quieres irte a algún... Yo entiendo que el tema del máster en marketing o lo que sea, al final es una cuestión de filtro, que si va mucha gente, pues de alguna manera tienes que filtrar a los candidatos de una manera rápida, ¿no? Pero yo le echaría morro a la vida, intentaría tener cosas que poder enseñar y eso, yo al final no lo hice, pero yo me iba a hacer un máster en una escuela de estas de negocios de marketing que también te pedían ser autónomo o haber sido autónomo con un proyecto para poder entrar, para acceder a la beca. Y yo no había sido autónomo en nada de marketing en ese momento, había sido como corrector y había tenido mis proyectillos y yo con todo mi morro presenté también mis proyectillos en ese momento como la garantía de que yo hacía cosas y me dieron la beca, que era una beca de 18.000 euros. Y fue simplemente por echarle morro y en vez de decir, oye, yo no tengo esto, no lo presento, les escribí como una carta de estas de motivación, pues de lo mejor que pude y les conté lo que había hecho. Y me la dieron, al final eso lo tuve que rechazar porque a nivel laboral y tal no me cuadraba. Pero al final yo todo en la vida he sido eso, hacer cosas, demostrarlas y tirar para adelante. Eso es. Yo no, con esto no quiero lanzar el mensaje de que la universidad no vale para nada, pero a mí por lo menos no me ha valido para nada en realidad. Hombre, me habrá valido... Ya, yo me comí 6 añazos de carrera, pero, o sea, a lo mejor me valió a nivel organizativo, a nivel de responsabilidad, a nivel mental, pero a nivel de conocimiento, de nada. De hecho, yo ni siquiera he llegado a pagar los títulos para recogerlos, que en algún momento supongo que lo haré, ¿no? Pero están ahí esperándome desde hace 3 o 4 años ya. Y eso, que al final yo creo que en el mundo del marketing es estar ahí, es estar actualizado, es seguir haciendo cosas. Y justo esta mañana estaba hablando con otro copy de que le habían salido cosas un poco regular y que estaba un poco triste y tal. Y al final es, oye, si lo bueno que tiene el marketing, el copy en general, es que haces una cosa, sale mal y mañana tienes otra. Que no se acaba el mundo en ningún momento. Entonces yo cuando trabajo con los chicos que trabajan conmigo, al principio era eso, ¿no? Oye, ¿y si sale mal? ¿Y si perdemos el cliente? Y al final yo siempre les decía lo mismo. Mira, lo peor que puede pasar es lo que dices tú, que es que perdamos al cliente. Ni se va a morir nadie, ni se le va a tal. Y oye, si hemos hecho todo lo posible y no ha funcionado, pues hemos hecho todo lo posible y no ha funcionado. Ya seguramente en un año miremos para atrás y lo haríamos de una manera completamente distinta. Pero ahora, si hemos hecho todo lo que teníamos, ¿qué más tenemos que hacer? Pues seguramente habrá otro equipo que le pueda ayudar mejor. Y no se acaba el mundo en ningún momento. Al final, y en el copy más, y es que al final, el copy es yo creo, uno de los sitios donde hay más prueba y error de todo. Oye, que mandas esta campaña, pues lo mandas con dos copies diferentes y a ver cuál funciona mejor. En las imágenes, 2 imágenes distintas. En el vídeo, 2 guiones distintos. En la página de ventas, 2 títulos distintos. Y hay una cosa muy buena, y es que lanzas una cosa y no funciona y puedes reaccionar en el momento. Oye, que esta campaña no ha funcionado, pues se corta y se hace otra. Si es que al final es tener esa versatilidad que tal. Y a mí el copy me gusta mucho verlo como
como optimización, en el sentido de que yo cuando trabajo con... por ejemplo, a mí no me gusta mucho trabajar con clientes que están empezando desde cero, porque creo que hacer algo desde cero es una locura y que hay que pasar por muchos errores antes de tener algo que funcione de verdad. Me gusta trabajar con gente que ha lanzado algo en el concepto de una página, unos emails, unas campañas o lo que sea, y le ha podido ir bien o mal, pero tenemos unos datos con los que saber, oye, ha ido bien, vale, perfecto, por este camino es, ha ido mal, vale, pues por este no es, pero ya está. Y yo, por ejemplo, cuando trabajo con algún cliente siempre le digo, oye, que no te preocupes, que si lanzamos y no funciona, vamos a ver por qué no funciona y lo vamos a optimizar para que la siguiente vaya mejor, ¿no? Porque esto es lo de siempre, garantías en marketing no hay, porque no puedes decirle a nadie... Claro, si pierdes 1000 por lo menos vas a saber por qué los has perdido, si lo haces bien, y vas a evitar hacerlo en el futuro, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, es ir aprendiendo en cada uno, ir viendo e ir evolucionando. Y es que además ya no solo depende del copy, del diseño, a lo mejor depende del día en el que lo hayas lanzado, del momento del año en el que lo hayas lanzado, de que el producto en ese momento lo hace gente, lo coge bien, o a lo mejor ese producto hoy en día ya no funciona. Es que hay tantas cosas entre medias que tú no puedes saber lo que va a ir bien o lo que va a ir mal. Entonces es probar, probar, probar y seguir dándole caña. Sí, creo que se refiere, y si no corrígeme, que muchas veces se utilizan grupos de tres a la hora de comunicar, ¿no? Lo tipo de bueno, bonito y barato, el bueno, el feo y el malo. Esto la gente dice que es porque se recuerda mejor. Sinceramente yo no he llegado a hacer ninguna prueba sobre si con 2 o con 4 va mejor o va peor, pero sí que es cierto que yo creo que, no sé si es algo cultural, que tenemos muchas veces la manía de ordenar las cosas en grupos de 3. A mí me pasa, por ejemplo, también me pasaba con el teléfono fijo de mi casa, que lo ponía en 3 grupos de 3 en su día, ahora ya no me acuerdo, pero cuando lo hacía era como 910, tal y tal. Entonces, yo sinceramente lo he visto muchas veces y creo que sí que... Y a mí me da la sensación de que es una manera que es más fácil de recordar la información, pero no te sé decir realmente con ninguna prueba si con 2 va a funcionar mejor o con 4 va a funcionar mejor o peor. Entonces, yo lo que te diría es lo que decíamos antes, si tienes dudas, pon en una promesa 3 y en otro 4. Pero yo, que soy todavía muy cabezota, muchas veces soy de intentar poner 3 siempre pero por cabeza mía, no por nada más, por cabezonería. Pero bueno, igual no, pero eso, por ejemplo, cuando haces una estrategia de precios tiene mucho más sentido, ¿no? A lo mejor ahí sí que tiene más impacto. Lo del bueno, el feo y el malo es súper tal. Yo, por ejemplo, cuando alguien pone una escaleta de precios de mes, trimestre y año, por decir cualquier cosa, y veo que la única diferencia es que te ahorras un mes, digo, tío, se puede hacer mucho más, ¿no? Al final puedes poner un precio que sea mejor, un precio que sea peor, un precio que anime a otro. Al final es... Y esto ya ni siquiera hace falta solo hacerlo a la hora de vender. Yo, por ejemplo, hay una cosa que cuando hablo con alguien sobre cómo cerrar ventas, yo siempre le digo la regla del número 2, que yo no sé si se llama así o se llama de otra manera, porque hay un montón de nombres técnicos que yo se me olvidan y no controlo. Y es que cuando vas a ofrecer a alguien algo, en vez de decirle, oye, ¿quieres comprar esto? Ahí le estás poniendo una dicotomía que es sí o no. En cambio, si le dices, ¿quieres esto o quieres lo otro?, ya está saliéndole de la cabeza, estás diciéndole o esto o lo otro, pero el no de alguna manera ha desaparecido. Pero claro, no es poner 2 opciones porque sí, es poner una opción que quieras vender y otra que haga más bonita o más atractiva a la anterior. Y esto yo, por ejemplo, lo hago, lo haré a lo mejor luego para verme una peli con mi chica hoy. Pues le diré primero una peli que sé que no va a querer ver bajo ningún concepto, entonces la segunda que le proponga va a ser mucho más interesante para ella, ¿no? El anclaje ese, el contraste que hace que la otra opción sea mucho más interesante. Yo esto lo escuché por primera vez, que alguien lo llamaba la estrategia del frente ruso, que era que en la Segunda Guerra Mundial, en Francia, quisieron mandar un montón de soldados, querían mandarlo a la frontera del norte a luchar contra los alemanes, pero sabían que los soldados no querían ir, porque decían, hostia, es que nos van a acribillar, ¿no? Entonces a la gente le decían, oye, ¿quieres irte a luchar a Rusia tal? Y decían, no. Decían, bueno, pues entonces te tienes que ir para arriba, ¿no? Y en el contraste con irte a luchar a Rusia, que hace un frío que te cagas, pues evidentemente en el norte era mucho más interesante. Y de ahí salen muchas cosillas. Eso es. Además, yo creo que al final eso te va definiendo también un poco. Yo en mi caso particular tampoco utilizo nada de esto. Yo cuando hablo con una persona soy totalmente transparente con ella. Y de hecho me ha pasado de estar a punto de cerrar ventas y que por alguna razón le ha dicho, oye, es que yo creo que hay otra persona que te va a ayudar más que yo, y habérselo dicho perfectamente. O que alguien me haya dicho, no, es que... lo típico, ¿no? Es que hay no sé quién que me lo hace más barato. Yo decirle, oye, pues yo si quieres te presento otros copies directamente, no pongo la mano en el fuego por precios de ninguno, pero sé que son muy buenos y te los puedo recomendar. Y al final es ser así, y a mí me ha funcionado. Entiendo que habrá otras personas a las que se sientan más cómodos haciendo otra cosa, pero yo, por ejemplo, en una conversación cara a cara o lo que sea, o por un email, no me siento como diciendo, oye, que queda un no sé qué o queda no sé cuánto. Lo único que hago es
simplemente para evitar que la gente desaparezca, es cuando envío un presupuesto decirle, oye, este presupuesto vale hasta X día, pero porque si no, sé que la gente me desaparece o viene dentro de un mes reclamando cosas y digo, no, yo paso, prefiero quedarme aquí como muy, muy concreto de esto y ya está, pero eso es por guardarme las espaldas. Eso es, de hecho yo cuando a lo mejor me llega alguien y ya no doy más de mí, porque esto suele pasar mucho, yo muchas veces le digo, oye, yo no puedo, pero si quieres se lo paso a fulanito o fulanita que están trabajando conmigo, lo que te he dicho a ti, y lo hacemos, le digo, y además lo que le digo es, le voy a preguntar a esa persona el precio directamente, o sea, no te lo voy a poner yo, le voy a preguntar a fulanito o fulanita cuánto quieren cobrar y ya está. Y yo te voy a sumar a lo mejor un 10% por revisarlo o cualquier cosa, pero lo va a hacer todo él, yo lo voy a revisar y yo me voy a asegurar de que lo que se te entrega merece la pena y está bien, pero lo va a hacer ello. Y yo creo que es súper importante ser transparente con todo esto porque al final eso, yo a lo mejor lo único en lo que no es cuando ya estoy muy saturado y le digo a mi chica, que muchas veces trabaja conmigo, oye, búscame la info o hazme las cosas a sucio y luego las toco yo, ¿no? Porque al final muchas veces eso es. Yo le paso ya, ella hace muchas cosas ya de copimelo, pero es igual, es súper transparente con todo, solo que a veces es, oye, no llego a hacer, yo que sé, a buscar la información para no sé qué, porfa, búscamela tú, y luego la cojo yo, o le digo, ponme en puntitos qué cosas dirías y luego lo redacto yo, ¿no? Pero muchas veces me ayuda a como ir pasando fases antes de eso. Pero intento eso, ser, cuando sale de aquí, sobre todo ser 100% transparente, porque es que creo que es eso, a mí al final vienen para trabajar conmigo, y si lo va a hacer quien sea, pues al final oye, que sepan que lo está haciendo esa persona, ¿no? Y además intento que siempre sea algo, cosas específicas, que no sea una persona que lleva mucho tiempo trabajando conmigo y que ahora se lo voy a pasar a no sé quién. Es que eso para mí, por ejemplo, no tiene ningún sentido. Y yo creo que, es lo que decíamos antes, que yo creo que siendo transparente se llega mucho más lejos. Yo pongo el ejemplo de una chica que hace cosas de yoga, que me quiso contratar a mí en la última reunión que tuvimos ya es que ya habíamos cerrado todo. Me dijo, en mi curso hay una chica que es copy que está aprendiendo a hacer yoga conmigo, entonces dije, coño, pues propónselo a ella primero antes que a mí, porque lo está viviendo desde dentro y lo va a hacer muchísimo mejor que yo probablemente. Y yo le dije, oye, mira, nosotros dejamos esto parado, tú ve con ella, propónselo, habla con ella y si no, volvemos y trabajamos juntos. Pero probablemente ella, que es que lo ha vivido desde dentro, lo va a hacer mucho mejor que yo, que me lo vas a tener que contar, que explicar, no tendría ningún sentido. Y a mí me decía, pero si ya estamos aquí, te voy a pagar, y digo, no, pero ve con ella primero. Y esas cosas luego siempre, de una manera u otra, siempre vuelven. Por digo, por si alguien lo quiere hacer, incluso de manera egoísta, es que siempre acaban volviendo. De que tú podías ser lo que quisieras ser para vender. Un día que estuve dando una formación a un banco y estaba todo el mundo dando súper trajeada, súper tal, súper no sé qué, y yo estaba con una camiseta de Pikachu. Y dije, en ese momento yo pensé, da igual lo que hagas, que puedes ser tú para vender. O sea, no hace falta ser otra persona, no hace falta ser tal, tú decide cómo quieres ser y eso no quiere decir que lo decidas hoy y que pasado mañana no puedas ser diferente. Al final tú vas evolucionando con tu marca, vas evolucionando con todo. Pero, o sea, si es un trabajo que además ser freelance es una cosa en la que estás metido, que estás no 24 horas trabajando, pero muchas veces dándole vueltas a la cabeza a cosas que estás haciendo, es algo que te pueda absorber, pues sé tú, sé cómo eres y ya está. Habrá gente a la que le caigas mejor y gente a la que le caigas peor y gente que te quiera contratar y gente que no. Y los que no, pues cuanto antes te los quites de en medio, mucho mejor. Eso, escucha a todo el mundo, ve las críticas que te sirven y las críticas que no y ya está. Es que es al final lo que tienes que hacer. Yo soy muy partidario de escuchar, porque la gente yo veo que comete un error, escucha mucho a la gente que no le compra, pero muy poco a la gente que le compra. Es, oye, que no te he comprado porque eres muy caro, por decir cualquier cosa. Pero luego tienes un montón de gente que sí te ha comprado. Pregúntale a ellos por qué te han comprado, que es la gente que se ha sacado la cartera y su opinión vale mucho más de la que diga cualquier otra persona. A mí hace no mucho tiempo me escribió una persona un email, que luego la busqué y era un hombre de que tendría sus 50 años y dije, no te entiendo. Me escribió un email que me dijo, te voy a pegar una paliza. Y yo, pero chaval, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa en la cabeza? Y le busqué, era un hombre de 50 años y además bien posicionado en el mundo de las empresas y el emprendimiento y tal. Y ahí te das cuenta de que no, pues es que hay gente a la que no le vas a gustar nunca y además hay gente que está muy grillada, que es todavía lo peor. Entonces, oye, pues tira para adelante con los que sí y tira para adelante con los que no. Y seguramente hagas un trabajo para alguien y de pronto te das cuenta que no podéis trabajar juntos porque no acabáis pegando. A mí muchas veces me dice la gente, oye, tú haces X servicio o lo que sea. Y digo, sí, pero antes de comprometerme a medio o largo plazo contigo, quiero que hagamos una cosa juntos, porque quiero ver cómo trabajamos, cómo nos movemos, porque a mí me ha pasado de estar trabajando con alguien y decir, ostras, es que no estoy cómodo yo trabajando, o sea, estoy todo el rato preocupado de si está no sé qué, de si me va a decir esto, me va a decir lo otro, y así no se llega a ninguna parte. Yo ahora, de hecho, estoy viendo una experiencia con un cliente que cuando acabemos lo que tenemos pactado, yo quiero cortarlo, porque
iba a ser una cosa súper grande, luego acabó siendo una cosa más pequeñita, y como siempre está poniendo puntillitas a todo, que a mí me encanta que me pongan puntillitas, pero no es tanto por las puntitas, sino como por la forma de poner las puntillitas, ¿no? Y que ha llegado a un punto en el que tú ya dices, es que no me apetece, o sea, hago el trabajo, pero lo hago ya a desgana, ¿no? Esto de, hostia, a ver si llega ya, creo que estamos hasta septiembre, a ver si llega ya septiembre y vamos cada uno por su lado. Porque no lo estoy haciendo a gusto, ¿no? Y ya que estamos aquí, oye, vamos a hacer las cosas a gusto, que para eso hemos elegido nosotros esto. Es que yo siempre digo lo mismo, para trabajar cabreado, me voy a un trabajo cualquiera, que salga a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde y luego tengo todo el rato del mundo para mí sin tener que comerme la cabeza por absolutamente nada. Aquí que estoy todo el rato run, por lo menos que sea con cosas que me gusten. Si es que al final, yo me acuerdo de uno de los primeros clientes que tuve, que me dijo una cosa que yo dije, pero este tío no se entera de cómo va la vida, ¿no? Que me dijo un viernes, venga, va, descansa y te veo el lunes. Y yo en plan, oye, chico, que tú no me das permiso para descansar, que yo estoy haciendo un servicio para ti, pero no estoy trabajando para ti, no me tienes que dar permiso para irme el viernes a lo que sea, ¿no? Entonces eso, y además esto también ya pasa también yo creo que cuando pagas a alguien y le pagas una cantidad más alta que a otro, no solo le pagas por el trabajo que está haciendo, sino también porque va a dedicarte un tiempo a ti, y cuanto más alto sea ese precio, más tiempo te va a poder dedicar a ti. Lo que no se puede esperar de alguien es pagarle una cantidad irrisoria que pasa muchas veces y esperar que esa persona esté contigo 24/7, ¿no? Porque dices, oye, tal, a mí me pasa a veces con clientes que tengo cosas muy concretas, que esto es algo que me estoy intentando quitar de en medio desde hace ya tiempo, que es como llamadas, reuniones, digo, es que no me sale rentable trabajar contigo así. O sea, una cosa es que tengamos nos conozcamos, pim, 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 pam, y es algo concreto, que a mí muchas veces me gusta pillar cosas concretas porque me permite como olvidarme también un poco de proyectos más largos, tal, y hacer, oye, esto es esto, pim, pam, pum, y a correr, ¿no? Y también lo valoro mucho, pero muchas veces no lo hago porque este se quiere reunir, luego siempre hay otro que dice, luego te llamo y es, no, chico, vamos a pactar unas reuniones bien claras, va en tal, y vamos a hacerlas, ¿no? Pero eso, que al final agobiar a una persona es lo peor que puedes hacer, porque cuanto más agobia a alguien, peor trabaja siempre. Yo me acuerdo una jefa que tuve, que era un trozo de pan, pero que ella trabajaba de hasta las 2 de la mañana todos los días y se levantaba a las 4 para seguir trabajando. Y esto era todos los días. Porque ella se encargaba de controlar un montón de campañas en Latinoamérica y tal. Y yo la veía y hablaba con ella y le decía, si es que un día vas a petar, o sea, ahora a lo mejor estás a tope, pero va a llegar un día que vas a petar, pero es que no le ponían a nadie a su lado para seguir haciendo eso, ¿no? Era como el jefe de ella había visto que ella lo hacía todo, ¿para qué voy a poner a otro, no? Si no se queja y está ahí. Pero lo que acabó pasando fue que se metió en un tren, el aire acondicionado estaría más fuerte o lo que sea, y pilló una neumonía tremenda, probablemente porque estaba físicamente tan derrotada que no podía, que su cuerpo seguramente no podía con nada más, que estaba roto. Y al final ¿qué pasó? Que la empresa se quedó sin nadie que gestionara las campañas durante mucho tiempo, porque al final no habías formado a nadie en el equipo para hacerlo, no habías querido meter a ninguna otra persona más, tienes una persona que no tengo ni idea de cuánto cobraría, pero que la tenías 24/7 trabajando para ti, y que si había un marrón se lo comía. Yo me acuerdo un día que se fue de vacaciones no sé si fue a Punta Cana o por ahí, o a Cancún, y que pasó algo y se conectó el primer día de vacaciones desde México o desde República Dominicana para trabajar, y esta persona va a acabar hasta las narices y se va a querer ir, porque va a llegar un momento en su vida en el que esto no le merezca la pena. Yo creo que es ego profesional, ¿no? Porque al final, es que además como estamos acostumbrados a ir solos, ¿no? Por decirlo así, sí, yo no lo sé, es que es muy difícil. Yo creo que todas las personas que somos freelance y que sacamos los proyectos hacia adelante, tenemos un perfil muy obsesivo con todo lo que hacemos. Es decir, yo cada vez que hablo con una persona lo veo. Antes de ser emprendedor era muy friki de lo que sea. Tenía un no sé qué con no sé qué cosas. Y tenemos como una cosa súper obsesiva que al final hace difícil soltarlas. A mí me ha costado soltar proyectos, pero vamos, una barbaridad, porque pensaba, ¿y si sale mal? ¿Y si tal? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuántos? ¿Y si tal? ¿Y si tal? Y luego yo estaba encima viéndolo y pensaba, pues que si estoy encima viéndolo, para eso lo hago yo, ¿no? Porque para estar mirándolo todo el rato, prefiero hacerlo yo antes que tal. Y al final lo que hice fue buscar a gente que en muchas cosas lo harán mucho mejor que yo. Y cuando leo los textos que escriben digo, si es que esto es la hostia, esto yo no lo hubiera hecho. Y digo, pues para adelante. Y al final es esa confianza que vas teniendo en la gente de, es que lo hace muy bien y quiero que esté conmigo todo lo que pueda. Yo pues, muchas veces ahora a gente con la que trabajo me la llevo a alguna reunión con otros clientes, o cuando vamos a hacer algo más grande, pues últimamente en muchos lanzamientos, le digo, oye, pues vente conmigo a la reunión y lo ves, aunque todavía no digas que quieres hacerlo o lo que sea, pero solo escuchar a la gente, estar presente, te da mucho ya solo escucharlo, y si no luego lo hablamos y lo vamos viendo juntos,
Porque muchas veces eso, y además que yo pienso, esto es algo que a mí me obsesiona mucho, pero yo que salgo mucho a correr, digo, si yo salgo a correr, me tropiezo y me parto la mano, me quedo sin nada, o sea, me quedo totalmente paralizado con mi trabajo. Yo soy muy tendente a tener tendinitis en las manos, porque claro, me paso desde hace años, no sé cuánto tiempo paso tecleando, pero paso mucho de mi vida tecleando, ¿no? Y me acuerdo que me decía el médico, lo que tienes que hacer es dejar de teclear. Y digo, sí, claro, cachondo, no te jode. Eso a lo mejor para otra persona es súper factible, pero para mí no lo es. O sea, yo me gano la vida precisamente tecleando. Entonces me decía, es que no hay nada que puedas hacer. Lo que tienes que hacer es cogerte, irte un fin de semana a la playa y desconectar totalmente. Y es eso, y al final es esa capacidad para desconexión. Yo hay un día a la semana que desconecto de todo el mundo, que me da igual que se pueda quemar el mundo, que desconecto total. Y que ese día me olvido. Y a lo mejor hay veces que ese día me pongo a trabajar, pero no está nadie. O sea, estoy solo yo con la cosa que quiero acabar concretamente, porque a mí muchas veces lo que más... No sé si es quemar o lo que más me cansa, por decirlo así, es los mensajes recibidos todo el día, de gente. No sé si es que me queman, que me agobian, que tal. Y entonces digo, oye, pues hoy voy a desaparecer. Y a lo mejor hay días que desaparezco para irme a la montaña a dar una vuelta o para estar tomando algo con unos amigos. Otros días que desaparezco para trabajar tranquilamente sin tener ningún feedback de ninguna persona, que me ayuda también mucho, ¿no? Y eso es a mí lo que más libertad me da. Pero yo es que siempre pongo el ejemplo, el lunes me fui a Madrid a vacunarme y me monté en el tren a las 9 de la mañana y estaba recibiendo una llamada y yo no me lo puedo creer si me acabo de montar en el tren en plan, y además me cogí el vagón silencio para estar aquí tranquilo. Oye, luego te llamo al llegar a Madrid. Y hay que saber hacer eso. El martes, por ejemplo, que yo estaba hecho una porquería, y cuando me levanté y vi que el día no iba a ser bueno porque estaba reventado de la vacuna, le dije a todo el mundo, oye, que no estoy, que lo siento, pero no estoy, y ya está. De hecho, tú y yo íbamos a tener otro y me dijiste, tú estoy hecho una mierda, y te dije yo también, no te preocupes, así que lo veo. Y te dije yo también, así que perfecto. Y hice eso, y yo creo que hay que estar en un punto en el que oye, que no pasa nada, ¿no? Yo el lunes y el martes no hice nada y el miércoles hice muy poquito también porque estaba mal. Pues mañana y pasado recuperaré un poco más y ya está, y el mundo sigue y no se acaba, y hay que tener ese equilibrio, esa capacidad de hacer las cosas y que si te quieres ir a tomar algo, te vas a tomar algo, y si quieres ir a darte una vuelta, yo por ejemplo soy muy obsesivo todos los días siempre que puedo hacer deporte porque sé que me relaja mucho, ¿no? Aunque sea salir a correr o a lo mejor sea solo ir a caminar ese día, pero que tengo que estar un rato fuera de todo esto, de pantallas, de tal, de no sé qué, porque me desconecto un montón y hace poco estaba yo corriendo por ahí y empecé a recibir una llamada, y yo dije, no, ahora no, o sea, ahora estoy en momento de correr, o sea, y no la cogí, y me llamaba y digo, oye, me llamaron 14 veces y dije, mira, ya cuando llegue la cojo, pero ya está, no quería poner el modo avión para no dar la sensación de, oye, déjame en paz, pero ese es un poco, ¿no? La sensación de que tiene que haber siempre ratos que sean para ti, y yo lo valoro mucho, ¿no? A mí hay gente que me dice, oye, que nos reunimos media hora, y yo digo, vale, pero es que esa media hora, tú entiendes que mi proceso de trabajo no es poner dos cosas en un sitio y ya está, yo tengo que escribir, revisar, volver a escribir, volver a revisar, y yo esa media hora que estoy contigo es media hora que no estoy trabajando para ti, entiéndelo, porque además yo en mi cabeza hago eso, si tengo una hora de reunión contigo, no le voy a quitar esa hora seguramente a otro cliente para estar ese día la he tenido contigo, sobre todo cuando es alguna reunión de esta más improvisada, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa mucho en todo lo que es más creativo, más tal, en diseño, en copy, yo creo que es mucho de eso, ¿no? Que al final yo necesito un rato de poder escribir. Yo tengo la suerte de que no me cuesta madrugar nada, y madrugo desde que soy un niño. Yo siempre cuento que a mí me obligaban a quedarme en la cama hasta las 6 de la mañana cuando era un chaval, porque yo me levantaba a las 4 y pico, a las 5 y me ponía por ahí a dar por saco. Entonces, hoy en día, a mí esa hora es la mejor, porque ahí no hay nadie que me esté escribiendo. Entonces sé que la cosa que tengo que hacer concreta ese día la puedo hacer esa hora. Y luego lo que voy haciendo a lo largo del día para escribir es, yo cada día me pongo como 1 o 2 objetivos clave, que estas son las 2 cosas que tengo que sacar. Y lo demás, pues si lo saco bien, y si no, también. Pero estas 2 cosas las tengo que sacar y voy como me gusta ir saltando entre cosas, pues hago una cosa, salto a otra, pero luego vuelvo a y es como todo el día el eje es eso. Entonces yo sé cómo organizarme más o menos para poder sacar a esa persona, que estoy seguro de que si esto lo estudiara en algún sitio de productividad dirían que es un método de mierda, pero es el método que a mí me funciona. Entonces, bueno, pues cada uno tiene lo suyo. De hecho, yo he aprendido en el calendario poner los planes. En el mismo calendario que tengo de trabajo, tengo otro colorcito para poner los planes con amigos. O a lo mejor no es un plan con amigos. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho el baloncesto, pues ahora que empiezan los Juegos Olímpicos me he puesto los partidos que quiero ver de España, ¿no? Y eso para mí tiene la misma fuerza que cualquier reunión, porque son los ratitos que yo quiero para mí y eso no son ratos, porque si no los pongo, o sea, ya en los partidos no, pero si no pongo viernes por la tarde quedar con fulanito o ir al gimnasio,
me es muy fácil que si veo que el tiempo se me echa encima, decir, bueno, pues no voy al gimnasio o le digo una excusa a fulanito o lo que sea. Pero al ponerlo ahí, de alguna manera es como si yo me comprometo también con todo, ¿no? Y le doy eso, la misma importancia a esos planes que al trabajo que tengo que hacer. Porque si no, lo que dices tú es que si no estaríamos todo el día trabajando y cuanto más trabajas, menos productivo eres. De hecho, yo me he comprado otro teléfono para tener dos, para poder separarlo, porque me da mucha pereza. Pues eso, a lo mejor ahora esta noche ir a escribirle un WhatsApp a mi madre por decir algo y ver un mensaje de cualquier persona me da mucha pereza, ¿no? Y también lo otro, me da mucha pereza estar trabajando y ver el grupo de mis amigos discutiendo de la enésima tontería, que es esa enésima tontería que a mí me llama la atención entrar a discutir también, ¿no? Entonces me he comprado otro teléfono y otra tarjeta, pero soy tan idiota que no he apuntado el pin de la tarjeta nueva y he perdido donde estaba lo otro y no puedo activarla. Entonces tengo que llamar a Vodafone, que estoy como pendiente de llamarles, pero se me olvida siempre. Entonces tengo el móvil muerto. Pero por ejemplo, yo a veces, yo probé a lo de ponerme el fin de semana el típico mensaje de, oye, que no estoy trabajando, no me molestes, ¿sabes? Y nadie me hacía ni puto caso. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Pues para eso no lo pongo y ya está. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me llamó una persona el 5 de enero a las 9 de la noche. Y dije, tío, ¿a dónde llamas un 5 de enero a las 9 de la noche a una persona que es Día de Reyes? Es lo más probable que esté con su familia. No tiene ningún sentido. Entonces yo ahí es como me di cuenta de que había que poner esos límites, pero que esos límites en realidad son para ti, o sea, tienes que aprender tú a respetarlos, porque es muy fácil ponerle un límite, decir, oye, a partir de las 6 de la tarde no cojo ninguna reunión, ¿no? Que es una regla que tengo yo, a partir de las 6 intento no coger nada. Y luego dicen, oye, a las 7 tal, y dices, bueno, venga, y ya te las has liado, porque ya te las has puesto más tarde, ¿no? Entonces, lo más difícil es aprender a educarte a ti y decir, esto sí, esto no, por aquí sí, por aquí no.